Hola mis queridos alumnos, reciban ustedes un afectuoso saludo, esperando que con la bendición de Dios todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tratar un tema en historia, el cual se denomina el feudalismo. Pues presten mucha atención. ¿Qué es el feudalismo? El feudalismo fue un sistema social, político y económico que predominó durante la Edad Media. Precisamente abarcó el siglo IX al siglo XV, caracterizado por un fuerte sistema monárquico. Es considerado por muchos como la Edad Oscura, debido a las sangrientas guerras, las gigantes epidemias y el escaso avance científico. La palabra feudalismo proviene de la organización básica de la época, el feudo. El feudo era un contrato entre dos personas, el señor feudal y el vasallo. Veamos ahora las características del feudalismo. El feudalismo no evolucionó de igual manera, ni surgió ni terminó al mismo tiempo en Europa Occidental. Sin embargo, este sistema social, económico y político tuvo características similares en todos los países. El poder central desapareció y se fragmentó en los distintos feudos. En ellos, el señor acaparó las funciones propias del Estado, como por ejemplo legislar, imponer impuestos y administrar justicia. Los lazos de dependencia se hicieron personales. Desapareció la concepción del hombre ligado a un Estado y a unas leyes territoriales, y se originó la dependencia de un hombre con respecto al otro. La tierra adquirió una enorme importancia económica al disminuir el comercio y la circulación monetaria. Por eso, la agricultura fue la base de la economía. La vida rural predominó frente a la urbana. La economía fue de autoconsumo, pues cada feudo consumía única y exclusivamente lo que producía. La sociedad fuertemente jerarquizada fue dominada por dos grupos sociales privilegiados, la nobleza y el clero. La Iglesia Católica se consolidó como una institución de enorme poder religioso, político y económico. La sociedad feudal. La nobleza guerrera. El feudalismo se constituyó sobre la base de tres estamentos claramente diferenciados. Los nobles, a quienes les correspondía combatir también los eclesiásticos destinados a rezar, y los campesinos, cuya misión era trabajar para mantener a los demás. La nobleza feudal estuvo constituida por señores y vasallos que participaban de las relaciones de vasallaje. A su cabeza estaba el rey, que no era vasallo de nadie y que, teóricamente, era el señor de todos. Entre los miembros de la nobleza había grandes diferencias, aunque todos formaban parte de la aristocracia. Los grandes vasallos eran los condes, los vizcondes, los duques y los marqueses. Eran dueños de extensos feudos. En el nivel intermedio se encontraban los vasallos de los vasallos o vasvesores, con feudos más pequeños. Por último, existían los vasallos menores, los caballeros, que eran la mayoría. Estos no tenían feudo ni vasallos, pero iban a la guerra a caballo y con un equipo
de armas. Toda la nobleza feudal era guerrera por necesidad, por deseo de aventura y por avidez del botín, y se educaban en ese espíritu. La guerra representaba para ella una perspectiva de fama y de fortuna. En tanto, la paz era considerada como una desdicha. La morada feudal, el castillo, estaba concebido para las exigencias de defensa y de combate. Las ocupaciones cotidianas se limitaban a la administración de justicia y a la vigilancia de los subordinados. Los periodos de ocio eran prolongados y durante los mismos el señor se dedicaba a las diversiones, sobre todo a la caza y a los torneos. Continuamos con el feudo. A través del contrato de vasallaje, el vasallo adquiría de su señor un beneficio material, que eran diversos objetos, un puesto de importancia, el derecho a un cobro, a una renta o a tierras. Al comienzo, esta compensación se llamó beneficio, luego se llamó feudo y acabó por designar casi exclusivamente el beneficio en tierra. El comercio, en cambio, fue casi inexistente. En ese entonces, las relaciones comerciales se limitaron por parte del señor, o la compra ocasional de objetos de lujo, o mercaderes ambulantes, y por parte de los campesinos, a pequeños intercambios entre vecinos. Asimismo, la producción artesanal declinó. El vasallaje. Vasallaje viene a ser la relación que mantenía un individuo con su señor. Dicho vínculo implicaba lealtad y, a su vez, dependencia y sumisión. El vasallo debía brindar asistencia militar y política al señor, quien a cambio le entregaba tierras para su usufructo. A través del contrato de vasallaje, el señor adquiría poder sobre el vasallo, pues éste le prometía fidelidad, obediencia y respeto. Pero este contrato determinaba también ciertas obligaciones y derechos por ambas partes. Mientras el vasallo se comprometía a apoyar a su señor con consejos y ayuda militar y económica, el señor, por su parte, se comprometía a proteger al vasallo y entregarle una compensación material que dependía de su generosidad, como por ejemplo caballos, armas, vestidos lujosos y sobre todo tierras. Veamos ahora los deberes mutuos entre el señor y el vasallo. Los deberes del vasallo eran llamados auxilium y consilium. El auxilium consistía principalmente en cumplir con su servicio militar 40 días al año. Ciertos vasallos solo prestaban este servicio personalmente, pero otros eran ayudados por caballeros, sus propios vasallos, que se convertían en subvasallos de su señor. Al cumplir con el servicio militar, el vasallo participaba en guerras o vigilaba el castillo del señor. Además, existían otros servicios propios del auxilium, como ayudar económicamente al señor, administrar los dominios feudales, transmitir mensajes o ser parte de la escolta del señor. A través del consilium, en cambio, el vasallo aconsejaba a su señor, para lo cual acudía ante él cada vez que éste se lo pedía. Los deberes del señor eran proteger y mantener a su vasallo a través de la protección. El señor estaba obligado a defender a sus enemigos y proteger ante la corte a su vasallo, asistirlo con sus consejos y ser justo con él. A través de la manutención, el señor debía mantener al vasallo en su castillo o concederle un feudo.
Ahora continuamos con las ceremonias vasalláticas. El vasallaje se confirmaba a través de dos ceremonias: el acto de homenaje y la ceremonia de investidura. En el acto de homenaje, el futuro vasallo se arrodillaba ante su señor, le juraba fidelidad ofreciéndole combatir a su lado y otorgarle toda clase de ayuda, y le pedía que lo aceptara como vasallo. Si el señor aceptaba, se daba paso a la investidura. En la ceremonia de investidura, el señor tomaba las manos del vasallo entre las suyas y le preguntaba si quería ser su hombre. El pacto se sellaba con un beso en la boca y con la cesión de parte del señor de una espada. Es decir, que le entregaba una espada o un ramo de flores o un puñado de tierra que simbolizaba la entrega de tierras o algún otro objeto a su vasallo. Si cualquiera de las partes, ya sea el señor o el vasallo, violaba el juramento del vasallaje, pasaba a ser un felón o traidor. En la Edad Media, la traición era considerada el peor de los delitos que un hombre podía cometer. El contrato de vasallaje se mantenía hasta la muerte de una de las partes. Sin embargo, los herederos podían renovarlo repitiendo las ceremonias. Por otro lado, un vasallo podía realizar este contrato con varios señores y adquirir, por lo tanto, varios feudos. Cuando esto ocurría, el vasallo le debía fidelidad total solo a uno de sus señores, al que le entregaba homenaje absoluto, denominado el homenaje ligio. El señorío feudal. Todos los feudos giraban alrededor de la residencia habitual del señor feudal, el castillo, o también conocido como la abadía. Los nobles raramente cultivaban todas sus tierras, por eso concedían una buena parte de ellas a otras personas. Conceder la tierra equivalía a adquirir un poder, el de participar en los recursos de las familias a quienes se les entregaba. La tierra cultivable se dividía en tres partes diferentes, que era la reserva, los mansos y las tierras comunales. ¿Qué eran las reservas? Eran las tierras de uso exclusivo del señor. Él las explotaba directamente empleando una mano de obra, en su mayoría servil. Todos los productos de la reserva caían en manos del señor. Y los mansos eran pequeñas parcelas confiadas a campesinos libres, ya sean colonos, que a cambio trabajaban unos determinados días al año para el señor y le daban una parte de su cosecha o dinero. También a los siervos se les entregaban parcelas para cultivar. En ese caso se hablaba de mano servil. Y por último, las tierras comunales, que eran de aprovechamiento común. Fundamentalmente eran los bosques y pastos para el ganado. Bien, chicos y chicas, aquí hemos concluido con el tema del día de hoy, el cual fue el feudalismo. Como siempre, las actividades deberán descargarlo de la ficha que se encuentra en la plataforma y la misma que deberán desarrollarla y nuevamente enviármela por intermedio de la plataforma. Conmigo será hasta la próxima clase. Muchas gracias y Dios les bendiga.